Oh, qué risa, viejo, la cuestión buena. Vamos a calmar un poco los jajas, viendo ahora el video de David Senko de Leyendas o Realidad. Top 6 críptidos más plausibles. A ver, me llama la atención saber qué es para David Senko la plausibilidad, porque depende, pues podemos verlo de dos formas. Tipo, el críptido, así como se lo plantean, existe, tipo Bigfoot o yo qué sé. O es el hecho de que pueden existir porque la gente piensa que son de otra forma, tipo, yo qué sé, el Jackalope, por ejemplo, que el Jackalope, claro, pues no es que existan conejos con cuernos, es que hay una enfermedad que les causa protuberancias óseas en su cabeza y parecen cuernos, entonces técnicamente ese criptido existe. Entonces es como lo más posible a que existan o como críptidos que igual pueden existir. O sea, es curioso. Vamos a verlo en lo que vemos el video. Aún estoy cagándome la risa del video anterior, weón. Dios mío. ¿Qué es un críptido? Esta palabra Mira el hace referencia a chupamafabla! criaturas extrañas e inexplicables que viven entre nosotros, pero no se trata de simples historias del folclore popular, sino que estos seres deben haber ¡El sido avistados en Esquilax! diferentes ocasiones por diferentes personas. Aún así, las pruebas que demostrarían al 100% la existencia de estos seres todavía serían insuficientes. Entre los ejemplos más populares podemos encontrar el monstruo lagonés, en Escocia, o el yeti, en las montañas del Himalaya. La disciplina que estudia este campo es la criptozoología, y a la hora de explorar los críptidos, las leyendas urbanas y el boca a boca han sido esenciales. Hoy en día, gracias a... By the way, subí un par de videos de dinocríptidos al canal principal y les encantó, güey. Les encantó, recibió muchísimo apoyo. Yo creo que a los paleolunes voy a agregar así como ver 3 críptidos, no hoy porque hoy tenemos el tiempo limitado, pero tres videos de dinocríptidos y los mezclo y lo hago un video. Y lo hago así como un video más grande, más producido, ¿no? Porque son videos de 10 minutos, junto a 3, tenemos media hora. Me sorprende que les gustara, güey. Como a mí me encantan los críptidos y los dinosaurios, tenemos el canal de dinocríptidos. Así que, ¡mua! Sí, Dinocríptidos es un canal. Y de hecho, a ver, para empezar, Dinocríptidos es un canal que les recomiendo mucho, junto con el del David Senko. Pero sí, aparte, el término dinocríptido también existe, porque es una subgénero de los críptidos, y están los dinocríptidos. Para que no le crean, hay un número bastante grande de críptidos que esencialmente se definen como dinosaurios en la época actual. Tipo, yo qué sé, está el plesiosaurio nahuelito de pues el lago, que se llama así en Argentina también. ¿Se llama Nahuel el lago? ¿El lago Nahuel o el Nahuelito? No me acuerdo. Pero bueno, está ese. En Chile tenemos al monstruo de Arica. Por ejemplo, creo que hay un Carnotauro que es como brasileño. El Stoa también, el Rex. Ah, claro, el lago se llama Nahuel Huapi. Y claro, ahí tienen la leyenda del Nahuelito. Entre otras cosas, ¿no? Entonces sí, claro, el Mokelembembe también, el Mokelembembe, entre otros. Entonces el término dinocríptido existe. Irónicamente, el canal pasó en que el canal empezó hablando de críptidos y luego se creó como el término dinocríptido. Es curioso, y me agrada. Así que épico, vamos a ver, vamos. Internet y que todos llevamos una cámara en el bolsillo, en todo momento el fenómeno de los críptidos se ha expandido, gracias a imágenes, testimonios e incluso grabaciones de estos seres. Si te adentras en diferentes foros que tratan sobre este tema, te encontrarás desde auténticas chorradas hasta testimonios o imágenes que te harán levantar la ceja y pondrán en duda tu escepticismo, aparte de provocarte un sudor frío que recorre tu espalda. De todos modos, dentro de la casi interminable lista de críptidos que se reparten por todo el globo, hay algunos especialmente terroríficos. Aquellos que hasta cierto punto... ¡Qué buen mapa! A ver qué hay en Chile. El basilisco. El basilisco chileno es una muy buena leyenda, weón. Ah, pero solo hay una leyenda chilena, puta madre. Mira, también tengo guardados para algunos fines de semana que estemos viendo videos así bien spooky. Videos de leyendas latinoamericanas. Viejo, los criptidos latinos son la verga. Creo que literalmente no hago un par de videos de esos porque simplemente, uno, no me da mucho la gana hacer videos en general. Y dos, porque ya hay un chingo de videos al respecto, pero viejo. Aprendan de criptozoología latina. Es deidad. Como el basilisco de Rocco, no. El basilisco chileno es esencialmente, no me acuerdo si era un huevo de gallina criado por una serpiente o un huevo de serpiente criado por una gallina. Pero esencialmente es, imagínate esto como un dragón, gallina
con cola de serpiente. Es esencialmente un dinosaurio, pero mal hecho. Y la verdad a mí me agrada el concepto, güey. Es bien cool, güey. Uno de mis favoritos serían como, por ejemplo, los caballos marinos, que existe un tipo de kelpie chileno que eran montados por magos en el sur. O sea, imagínate eso, Power. Existen caballos marinos montados por magos en el sur para poder motorizarse. Imagínate, y yo con mis panas los magos camino a tirar un rayo de sida. Viejo, es increíble, güey. Es tan estúpido, pero es divertido. Es divertido, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. De hecho, para los shorts del canal principal, hice un par de videos de críptidos. Pues hablé del monstruo de Arica, hablé de un par de cosas brasileñas. No sé, como digo, mi contenido no creo que sea para hablar de críptidos, pero los shorts sí, porque puedo hablar de los que me interesan, güey. Y créanme, hay muchos. Grande Logopogo. Que se reparten por todo el globo, hay algunos especialmente terroríficos. Aquellos que hasta cierto punto son factibles. Aquellos que no van contra las leyes de la biología. Seres que hacen incluso que los más escépticos se planteen la existencia de algunos de estos seres. Del mismo modo, las pruebas de la existencia de algunos de estos seres son tan elaboradas y tan convincentes que te harán replantearte todo lo que crees, y harán que no quieras ni imaginar lo que sintieron aquellos que presenciaron estas criaturas. Así que acompañadme en este viaje, en el que de la mano de la especulación y testimonios de terceros, os presentaré a los críptidos más escalofriantes y a la vez plausibles de los que tenemos constancia. Oh. El océano siempre ha generado una mezcla de fascinación y... Mira, antes de continuar, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Saben qué voy a hacer durante este video, banda? Les voy a dar datos de críptidos que sí existen, güey. Así. Críptidos así, bien locos que ustedes creen que no existen, existen. Conozco por lo menos unos 3-4 que resultaron ser reales, pero no estoy hablando críptidos así como de el unicornio y... ¿Son rinocerontes? No. Van a ver. Esperemos que termine el top David Second. Respeto en nosotros. La inmensidad del gran azul nos hace sentir pequeños, y el estar flotando en mitad de esta nada con un abismo negro bajo tus pies hace sentirse a más de uno totalmente indefensos y expectantes de que algo salga de esta negrura para agarrarles. Es por ello que también se han generado toda clase de mitos y leyendas acerca de los seres desconocidos que moran en este mundo casi alienígena del océano. No es para menos. Conocemos mejor la superficie de la Luna o Marte que los abismos oceánicos. ¿Algún calamar es un entorno tan hostil y misterioso que las exploraciones de estas oscuras zonas marítimas son muy limitadas, por lo que nuestra capacidad de descubrir nuevas especies en este entorno es muy reducido. Pero aún así, cada poco se descubren nuevos seres que habitan los abismos, y los animales que encontramos parecen sacados de una auténtica pesadilla. No cuesta imaginar a los antiguos marineros descubriendo un extraño animal atrapado en las redes y creando todo tipo de leyendas sobre los terroríficos seres de las profundidades. Entre todos estos mitos y leyendas que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos, hay uno que ha encogido especialmente el corazón de los marineros, mientras miraban la negrura del mar de noche, asomándose por la borda de sus embarcaciones. Sí. Damas y caballeros, os presento al críptido marino más famoso, seguramente uno de los más aterradores, el pulpo colosal, el kraken. Marineros de todas las épocas en el Atlántico afirman haber visto a este ser gigante con tentáculos que atacaba embarcaciones. Este críptido era especialmente famoso en el Atlántico Norte, donde los marineros noruegos afirmaban que si los peces estaban demasiado inquietos, debían tener cuidado, ya que el kraken estaba al acecho. De hecho, la palabra kraken es de origen nórdico. Según muchos biólogos marinos, lo más probable es que los marineros de épocas anteriores fuesen testigos de calamares gigantes, especialmente teniendo en cuenta las palabras diablo rojo que algunos marineros dejaban en sus testimonios. Sabemos que estos calamares gigantes de más de 14 metros sí existen. Hemos encontrado cuerpos varados en diferentes playas alrededor del mundo. Y otra prueba irrefutable son las grandes cicatrices de batalla que muchos cachalotes presentan, causadas por los picos y las ventosas llenas de garfios afilados de los calamares gigantes. Pero calamares de tamaños capaces de hundir barcos todavía no hemos encontrado. Aún así, el océano guarda bien sus secretos. Debido a lo poco que conocemos del abismo, no sería imposible pensar que en estas profundidades moran gigantes que superan los 30 metros. Las leyes físicas del agua permiten a los organismos marinos alcanzar tamaños gigantescos, y sobre todo teniendo en cuenta que los calamares son invertebrados de cuerpos blandos. No están atados a las limitaciones de los vertebrados o de los invertebrados con exoesqueleto, a la hora de tener un plan corporal eficiente. Es decir, que puede que en el pasado no muy lejano algunos marineros fuesen testigos de uno de estos titanes que emergió a la superficie por motivos desconocidos, una visión que dejaría pesadillas implantadas en el psique de cualquier marinero. Ok, como dije, por turno voy a tratar de tirarles algún dato de algún críptido que sí existe o algo similar. Pero en este caso voy a tirarles una mini teoría de confirmación.
Porque ustedes dirán, al pesar de los tiempos, las pruebas de ciertos monstruos o criaturas míticas se han hecho más probables o a la vez improbables, ¿no? Porque tenemos más cámaras, más celular, todos tenemos una cámara de alta definición en el bolsillo ahora con un celular, ¿no? Pero el de las criaturas marinas, ¿saben cuál es la teoría? Y de hecho es una teoría semi-confirmada. Digo semi-confirmada porque obviamente no estuvimos en esa época para comprobarlo, pero se puede determinar que el tránsito marino ahuyentó muchas especies de peces. ¿A qué voy con esto? Cuando el ser humano empezó a navegar los mares, básicamente, y en especial de manera internacional, en rutas más largas y menos costeras, tipo en más de mar abierto, la aparición de criaturas marinas era muchísimo, muchísimo más fácil y plausible, tanto como para la pesca, más que para supuestos monstruos y leyendas. ¿Por qué? Porque muchos de los animales que se presentaban en las orillas, siendo peces gigantes, pues en este caso pueden ser incluso algunos tipos de calamares, ballenas, como dije, tipos de peces, pero también están los bancos de peces. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, efectivamente, el tránsito marino. ¿Por qué? Porque, piensen esto, pasamos de una época en donde el mar era relativamente tranquilo y lo único que había para transitar a lo mucho eran barcos costeros, pasando más de maneras, rutas más seguras, hasta que empezamos a pasar de transcontinentales. Y eso ya requerían zonas en las que nunca antes había habido un barco antes. Entonces los animales nunca estaban acostumbrados a de que una masa gigante estuviera flotando por sobre ellos y de manera, entre comillas, tan pacífica. Por lo tanto, muchos de ellos lo confundían con comida. O inclusive se cree que algunos cefalópodos pudieron haber tenido curiosidad. O por ejemplo, algunos tipos de cocodrilos que son pues críptidos asiáticos. Pues en teoría se cree que eran cocodrilos que nunca en su puta vida habían visto un barco tan grande. Y pensaban que era el cadáver de alguna ballena en la deriva o cosas por el estilo. Entonces el chiste de que ahora no vemos tanto animal marino, tanto críptido. No vemos cosas como el kraken o los cocodrilos gigantes de Asia. O cosas por el estilo. Es porque hay demasiado barco. O sea, ahora hay rutas marítimas llenas. Literalmente el tránsito marino se volvió algo que legítimamente pues espantó a los animales que estaban más acostumbrados a incluso salir a la superficie si la presión no les afectaba. Porque obvio, ese también es el problema de animales de las altas profundidades, que salgan la presión, obvio. Pero yo hablo más de animales que estaban como en puntos más o menos medios, ¿no? Entonces, o sea, los desplazaron. Eso es como el tipo de la teoría, ¿no? Que hubo una especie de desplazamiento donde las criaturas marinas dejaron de estar tanto en la superficie porque los barcos básicamente espantaban a los peces y a todas las criaturas marinas al respecto. Entonces, así funciona. Es como, puede estar, o sea, la teoría de que los animales sí empezaron a migrar a aguas más profundas debido a los barcos es un hecho. Eso es un hecho, pero el punto es combinar ese hecho con la teoría de que en la época donde los barcos apenas estaban empezando los viajes transcontinentales, es de que de ahí vienen todas estas leyendas de monstruos marinos, de peces, ballenas, cefalópodos, etcétera, que empezaron a básicamente curiosear o intentar cualquier cosa con los barcos y eso generó todas estas leyendas, ¿no? Y que ahora no los vemos y no nos parecen comunes y decimos, ya, en esa época debieron estar puro jodiendo y ahora no, y si existen, ¿dónde están? Pues claro, pues, los barcos los espantaron. Y esa es como la gran teoría. Así que siempre tengan fe de que probablemente es por eso de que alguna criatura marina o mitológica de algún tipo pueda existir. Obviamente no un Cthulhu o un megalodón o tonterías por el estilo, sino más cosas como basadas en la realidad. Pulpos gigantes, bueno, no pulpo, calamares gigantes puede ser. Cocodrilos gigantes puede ser. Los cocodrilos de mar son los más grandes, si no me equivoco. Etcétera, etcétera. Tiburones tal vez, ballenas marinas. O sea, ballenas marinas, digo, ballenas asesinas. Etcétera, etcétera. Pues. Así que, a saber tú. Una sirena, mira. Mira, y como dato extra, ¿sabían ustedes de que existía un tipo de manatí gigante que era el manatí estelar? Yo lo llamo así porque es como el manatí estela.
Stellar, algo así, el lugar de donde venían se llamaba así, pero era esencialmente un ultra mega gigante manatí. O sea, si ya de por sí los manatí son chonkers, imagina un supra manatí. Lo extinguió el hombre, existió. Estoy trabajando en un video de ese para el canal principal, ahí voy a investigar un poco más. Pero sí, pudimos tener manatís gigantes en el mar y el humano los extinguió. Así que nos vamos al carajo. Ah, y si preguntan, dije ballena marina porque sí existen las ballenas terrestres. Por ejemplo, está tu mamá o tu hermana. El críptido plausible que nos encontramos aquí no es contemporáneo, no es un ser que puede vivir entre nosotros, sino una criatura que fue documentada de una forma tan exacta, con tantos testimonios, pruebas de gente conocida de la época e incluso víctimas, que es casi imposible negar la existencia de este ser que aterrorizó Francia en el siglo XVIII. La bestia de Gévaudan es uno de los mayores misterios de la criptozoología. La región homónima de Francia, en el año 1764, estaba siendo aterrorizada por una bestia de aspecto canino. Las investigaciones modernas, que toman como referencia los reportes de la prensa de la época, así como informes oficiales de la región, calculan que la bestia causó 113 muertos y 49 heridos. Las víctimas eran encontradas con los cuellos arrancados de cuajo, algunas incluso sin cabeza. Las teorías que tratan de dar explicación a este ser van desde mencionar que se trataba de una manada de lobos que atacaban en diferentes puntos de la región a un asesino serial. Pero eso no explicaría los testimonios de aquellas víctimas que consiguieron salir con vida de uno de estos encuentros. Los vecinos de la Francia rural estaban acostumbrados a ver lobos y afirmaban que este ser no se parecía en nada a un lobo. Todos utilizaban la palabra bête, es decir, bestia. Se llevaron a cabo varias cacerías con el objetivo de acabar con la supuesta criatura. Tras muchos intentos fallidos y falsas bestias abatidas, finalmente, para el año 1767, lo que muchos clasifican como la verdadera bestia fue abatida. El ser fue disecado con el objetivo de presentarlo a la corte del rey de Versalles. El famoso naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, tuvo la oportunidad de examinar el animal, concluyendo que se trataba de un lobo anormalmente grande y con características físicas anómalas. Pero lamentablemente, el taxidermista no hizo bien su trabajo, y la criatura comenzó a pudrirse. Es por ello que no se conserva nada de la bestia de Gévaudan. A pesar de lo dicho por Leclerc, hay muchas piezas que todavía no encajan en el rompecabezas. El principal problema es que lo descrito por Leclerc y lo descrito por los testigos de los ataques no encaja. Leclerc comentaba que se trataba de un lobo más grande de lo normal, mientras que los habitantes de Gévaudan comentaban que no se parecía en nada a un lobo, sino que era un animal de hocico corto, pelo rojizo y crin como la de un caballo. Existe una teoría muy loca que comenta que la bestia se trataba de una hiena maestrada por un marqués sádico de la región, Jean-François Charles. Este hombre enviaría a su mascota en busca de víctimas a la vez que la blindaba con una especie de armadura recubierta de piel de jabalí. Esto explicaría lo mencionado por algunos testigos, que comentaban que la bestia era invulnerable a... ¡Te invoco, mi hiena de armadura! ¡Ve a chingarte a la gente! What the fuck? ¡Hola, wea metal! ¡Qué chucha! Conspiraciones aparte, otros indican que se podría tratar de una extraña mutación, un lobo que nació radicalmente diferente al resto de su especie. Esto tiene relación con la controvertida teoría del efecto Calisto. Según esta teoría, a pesar de que la evolución de las especies se da mediante pequeñas mutaciones genéticas aleatorias que se van transmitiendo de una generación a otra, en caso de ser beneficiosas para la especie, de vez en cuando se dan mutaciones desastrosas que modifican completamente el organismo recién nacido. En la mayoría de estos casos, esta mutación radical acaba con el individuo, ya que es perjudicial para su supervivencia, pero otras veces ocurre la excepción a la regla, la aguja en el pajar. Esa mutación no acaba con la criatura, sino que le permite sobrevivir y hasta cierto punto triunfar, una especie de evolución superacelerada. Puede que la bestia de Gévaudan sea el ejemplo de este tipo de evolución desconcertante. ¡Wow! Los insectos son el grupo de animales más diverso del planeta. Ocupan todo tipo de nichos ecológicos y su rápida reproducción les convierte en máquinas de diversidad genética. Es decir, que existe una enorme cantidad de especies y muchísimas de ellas todavía desconocidas para la ciencia. De hecho, de cada 2 nuevas especies, ya sea animal o vegetal que catalogamos hoy en día, una es un insecto. Es decir, que si quieres encontrar una nueva especie, lo más factible es que te pongas a hurgar en el diminuto mundo de los insectos. Es por ello que cuando se nos presenta alguna evidencia, por mínima que sea, de la existencia de un críptido de aspecto de insecto, debemos de tenerla muy en cuenta. Curiosamente, no existen demasiados críptidos de aspecto de insecto, una notable excepción que ha ido ganando fama en las últimas décadas. La Columbia Británica, en la costa de Canadá, es una de estas regiones salvajes que hacen las delicias de aquellos que estamos interesados en la naturaleza. Bosques lluviosos infinitos y una costa bruta llena de vida. Esta costa está salpicada por unas 6.000 islas, algunas de ellas de tamaños enormes, como la isla de Vancouver, mientras que otras son pequeños islotes.
El caso es que muchos pescadores, cazadores o simples viajeros que transitan por esta región comentan que hay una isla a la que no debes acercarte, la isla Dundas. Esta pequeña isla, que forma parte de un archipiélago mayor, se ha hecho infame por la presencia de unas criaturas de mal agüero, No creo que las moscas negras de Dundas. Los testimonios afirman que estas grandes moscas superan los 10 centímetros, más que un tábano, y que viajan en enjambres de cientos de individuos. Al igual que los tábanos, se trataría de insectos que se alimentan de sangre de mamíferos, solo que la voracidad y la agresividad de estos insectos negros es mucho mayor. Los locales comentan que no solo te pican para beber tu sangre, sino que en cada picadura las moscas extraen un pedazo de carne de su víctima. Debido a este comportamiento, los locales comentan que la isla de Dundas está completamente despoblada de grandes mamíferos. También queda claro que estas moscas utilizan los cuerpos putrefactos de animales como criadero de sus larvas. Es por ello que si una carcasa llena de gusanos es encontrada en la costa de otra isla cerca de Dundas, se ha de destruir rápidamente, para evitar que esta subespecie de mosca se expanda por el resto de islas. Los testimonios comentan que incluso parar con un barco a decenas de metros de la orilla de la isla es peligroso. Existen historias de pescadores de salmón que tuvieron que salir pitando de allí, porque sus barcos estaban siendo prácticamente asaltados por estos insectos. Todos los locales coinciden. Esta zona es el hogar de unas moscas chupasangre muy agresivas en los meses de verano. Curiosamente, este fenómeno no se da en otras islas de la costa de la Columbia Británica y solo está limitado a la isla Dundas y alrededores. Hay quien atribuye esta anomalía a una mutación endémica de la región. El caso es que unas moscas chupasangre tremendamente agresivas en el extremo norte de Norteamérica no es algo tan descabellado como parece. En los meses de verano, las zonas pantanosas de Alaska y Canadá son un auténtico calvario para los grandes mamíferos. Los mosquitos árticos aprovechan el corto verano para emerger del agua y completar rápidamente su ciclo reproductor. Esto se resume en auténticas nubes vivientes de estos insectos atacando a todo ser que se encuentra a su paso y atiborrándose de su sangre. La agresividad de esta variedad de mosquito también es notable. Los locales comentan que no paran de perseguirte incluso cuando estás sprintando para alejarte de ellos. Es decir, que las moscas negras de Dundas no es una especie de insecto que se entone del todo con otras especies de la región. Puede que el horror de los marineros de Canadá sea real. ¡Oh, qué espantoso! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Ok, eso es... ¡Oh! ¡Dios! Me dio cosa, man. ¿Qué pasó? Oh, scheiße. Eso no se escucha bien. De hecho, se escucha peor, ¿no? Sí. Vale, tú sigue en lo tuyo. Ok. Bueno, iba a decir, güey, yo ya de por sí odio a los insectos, imagínate, weón. No joda, weón, qué espantoso. Mira, iba a decir mi pequeño dato curioso de críptidos que sí existen. ¿Sabían ustedes que la luz mala sí existe? ¿Y los fuegos fatuos sí existen? ¿Sabían ustedes eso, banda? Ustedes dirán, ¿qué mamada, Uni? Porque, bueno, para el que no conoce qué es un fuego fatuo o una luz mala, esencialmente son estas luces que se ven durante la noche como un brillo casi que fantasmal, fosfórico, en medio de los bosques. Y es una luz que muchas veces, dependiendo de qué cultura ves, porque por ejemplo la luz mala es algo de Latinoamérica, es algo más de Argentina, tanto del sur de Chile. Y bueno, el fuego fatuo es la versión nórdica de esto. ¿Qué es lo que ocurre? No son luciérnagas, no. ¿Qué es lo que ocurre? Se descubrió de que los fuegos fatuos, así como la luz mala, en sí es un efecto por estar en zonas australes, tipo también, por eso ocurren más como en zonas nórdicas y al sur de Latam, porque depende de estar más cerca de los polos. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre un efecto con los gases emanados de los cadáveres que producen luminiscencia. Entonces, no es que sea el alma abandonando el cuerpo, es de que eso es lo más chistoso, de que la gente se asustaba porque supuestamente eran espíritus, y si buscaban gente enterrada ahí para ver si en verdad había un muerto, había un cadáver, porque ese es el chiste. Esas luces son el efecto del brillo de los gases de cuando hay un cadáver enterrado ahí. Entonces ese es el chiste, que la gente dice, es el espíritu abandonando su cuerpo. Y no, es de que enterraron a alguien ahí. O sea, probablemente alguien trataba de esconder un cadáver, o murió en alguna excursión, o simplemente se perdió y por ahí murió. Y esas son esas luces, po.
Son esas luces. De hecho, déjenme buscarlo para explicarlo un poquito mejor. Entonces, sí, efectivamente existen. Es curioso. Em, la luz mala, descripción, leyenda. Aquí está. Aquí está. Mi linda Wikipedia, como te quiero. En la actualidad, se acepta que el mito tiene su origen en el fenómeno real del fuego fatuo, que se refiere a una fosforescencia producida por la descomposición de materias orgánicas sobre el suelo o enterradas a poca profundidad. En muchas ocasiones se le suele asociar al fenómeno conocido como rayo globular, siendo este un fenómeno físico poco explorado, cuyo término se refiere a informes de objetos esféricos luminiscentes que varían en escala, ocurriendo la mayoría de las veces durante las tormentas eléctricas. También puede ser resultante de la luz de la luna en los huesos de vacas muertas en el campo. Al reflejarse en medio de la noche, produce un efecto de luz que es interpretado por la gente de los alrededores como algo sobrenatural. Entonces, ¿entienden el punto? Básicamente es una refracción de los gases compuestos de los cadáveres y al mismo tiempo de brillos en los huesos. Entonces, por eso es legítimamente un brillo espectral que se asemeja, o sea, que se entiende que tiene que ver con los cadáveres, porque viene de ahí, po. Parece súper fantasmal, pero no, pues la verdad es que es otra cosa. ¿No es interesante? Porque claro, si tú vas por el bosque y ves una luz brillante y tú te cagas de miedo pensando que es un fantasma y probablemente era algo parecido. Ahí hay un muerto. Ahí hay un cadáver, viejo. La realidad supera a la ficción una vez más. Qué loco, ¿no? Y claro, pues los fuegos fatuos supuestamente te guían a tesoros. E irónicamente, tú te vuelves un fuego fatuo. Porque tú te sigues el fuego fatuo, te mueres y tu cadáver se vuelve parte del fuego ancestral de turno, ¿no? Entonces, cuando la gente encuentra joyas o cosas, usualmente es que está saqueando un cadáver. Viejo, es demasiado loco la teoría de cómo esta leyenda urbana / críptido existe, weón. Porque claro, por eso la gente encuentra joyas, está saqueando un cadáver. Por eso brillan, por los gases y los huesos. Sí, también pasa con animales, claro, también no necesariamente hay un muerto. Pero claro, ¿no? Es raro, ¿no? Es muy curioso, de hecho, es por eso se cree la teoría de que por eso se entierra a la gente en profundidad. Aparte de para que no huela feo, es para evitar estos efectos, porque si no los cementerios serían un puto circo de todas las luces, ¿sabes? Bueno, también se tienen que dar las El condiciones Amazonas adecuadas, es la mayor pero es extensión complicado. de selva tropical del planeta. Un mar verde en el que si por algún motivo acabas perdido, es muy probable que no vuelvas a emerger. Por comparar, esta selva ocupa una superficie similar a 13 veces la península ibérica. Debido a este extensísimo y abrupto terreno, la cuenca del Amazonas es uno de los principales lugares para aquellos que buscan nuevas especies animales y vegetales. De hecho, una gran parte de este terreno todavía está De ahí inexplorado. viene la Cada vez que latina. una nueva expedición consigue, aunque sea arañar lo más profundo del Amazonas, siempre hay reportes de nuevas especies, desde pequeñas ranas y aves, pasando por primates, reptiles y hasta delfines de río. Se calcula que la biodiversidad del Qué linda, Amazonas esas es tal cabras son que alrededor peruanas, del eh. 80% de las especies de plantas y animales de esta región está todavía sin identificar. Es decir, que el mar verde todavía nos puede dar más de una sorpresa. Y El como no, delfín los testimonios de rosa, críptidos no. en el Amazonas son Ese se bastante comunes. extinguió. Entre todos los críptidos de esta región, hay uno que es especialmente sospechoso, el Mapinguari, un ser que se ha transmitido de boca a boca entre las diferentes tribus de la región. Yo hice un short de este güey. ¿Cómo que el Mapinguari? No, wait, creo que iba a ser un short del Mapinguari y terminó siendo el short de otra cosa porque el Mapinguari era muy XD. Sí, yo iba a hacer un short del Mapinguari y terminé haciéndolo de esta cosa que parece un oso hormiguero que come sangre humana porque sonaba más épico. Que también su nombre no me acuerdo. Pero el Mapinguari, no mames, weón. El clítoris. Nadie, yo encontrando el clítoris. Estaba en el Amazonas. Los testigos mencionaban que el ser tenía un aspecto similar a un gran oso, pelo rojizo, rastro de rasgos humanos y que el olor que esta bestia desprende es nauseabundo. De hecho, los indígenas comentan que este mal olor proviene de una segunda boca que el ser tiene en el vientre y que utiliza para atraer moscas. Pero leyendas nativas aparte, ha habido más testimonios por parte de qué aquellos loco. que se adentraron a explorar el Amazonas. Entre los testimonios recogidos en la década de los 80 por David Oren, paleontólogo estadounidense, se reportaron 80 casos de avistamientos directos,
entre otros casos en los que se encontraron extrañas huellas en la jungla y cito que se parecían a grandes pies humanos pero invertidos. La explicación de los indígenas a estas misteriosas pisadas es que el Mapinguari antaño se trataba de un chamán, que debido a sus pecados a la hora de desenredar el secreto de la inmortalidad, el Capelobo, sí, el otro era el convirtiéndose en Capelobo, un gracias. monstruo. David Oren deja de lado esta explicación más mística y teoriza que este ser no se trata de una criatura sobrenatural, sino de un ser que se creía extinto, o al menos un animal que forma parte de un grupo que si es el que se creía Gigantopithecus extinto, me voy a los enojar. perezosos terrestres. Ah, Hoy en ok. día, al pensar en los osos perezosos, lo primero que nos viene a la mente es un animal arborícola, pequeño, lento y torpe. Pero a lo largo del Cenozoico, los perezosos eran un grupo de animales mucho más diverso que el par de especies arborícolas actuales. Desde hace unos 25 millones de años, estos animales se comenzaron a diversificar y ocupar diferentes nichos ecológicos, con hasta 80 especies diferentes clasificadas. Incluso había algunos, como Thalassocnus, de hace 5 millones de años, que se trataba de un perezoso marino de las costas de Perú y Chile. Algunas de estas especies se extinguieron hace relativamente poco, como el Megatherium, un perezoso terrestre gigante que se extinguió hace unos 10.000 años, seguramente debido a la presión de la caza de los primeros humanos, combinado con el cambio climático del fin de la edad de hielo, aunque hay pruebas de que algunos grupos pudieron haber sobrevivido hasta hace apenas 5.000 años en algunas regiones aisladas del continente americano. Es decir, que la extinción del último de estos animales está relativamente cerca a nosotros en el tiempo, y estamos hablando de Megatherium. Puede que otro pariente suyo, de tamaño más reducido y pelaje rojizo, viva todavía en el interior de la selva amazónica. También se ha de mencionar las pisadas de estos perezosos, que eran similares a las humanas, algo que tiene relación con los testimonios mencionados. Y David Oren comenta que la supuesta boca en el vientre que despide mal olor en realidad podría tratarse de una glándula. Por mi parte también he de decir que muchos de los perezosos terrestres más grandes excavaban gigantescos túneles de hasta 600 metros de profundidad de las montañas de Brasil, como muestran las grandes grutas de origen artificial con las paredes repletas de marcas de garras que se han descubierto en los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina. Es decir, que puede que una de las pruebas más fehacientes que demuestren la existencia de este críptido del Amazonas sea que algún día se encuentren madrigueras gigantes en el interior de la jungla. A ver, siendo escéptica, siento que aquí sí es un poco más fantástico. Siento que aquí ya es demasiado fantástico. Es como decir de que el Bigfoot existe porque puede ser un tipo de especie de mono que sobrevivió. Mira, nunca me ha gustado eso como explicación de críptidos. Es un dinosaurio. Mira, porque hay dos formas de ver muchos críptidos, ¿no? Una de ellas es un animal prehistórico que de alguna forma logró sobrevivir al presente. Lo siento, pero viendo cómo funciona la zoología en general, yo no lo veo probable. Las anomalías en los ecosistemas no duran. O sea, piensa esto, si ya de por sí los animales con pequeñas deformidades, usualmente en su gran mayoría son tarjeteados por el ecosistema, no creo. No creo realmente, ¿sabes? No lo creo, ¿sabes? Literalmente romperían balances ecológicos por ello. Y pues no podrían seguir manteniéndose, pues, porque por algo se extinguieron. No se extinguieron porque un día cayó un meteorito, en este caso, ¿no? Sino porque el ecosistema no se los permitía. Y el ecosistema actual aún no se los permite. Entonces es como de ¿por qué sobreviviría tanto? ¿Sí? El chiste de que murieron en primer lugar es porque cambió la ecología y que pues por eso tenemos los perezosos actuales. Entonces me parece muy, no sé, la típica, ¿no? De es un animal prehistórico que de alguna forma sobrevivió. Y me parece muy aburrido, güey. Me gusta más pensar en cosas actuales. Me gusta, mira, si quieres dime que es un hombre con malformaciones. Y eso me parecerá más interesante para explicar un críptido, weón. Explícame de una manera real el por qué. Porque no solamente es genérico, sino que es sin sentido. Gracias por esos nuggets. Pero a ver, el celacanto no cuenta, porque hablamos de las profundidades donde el celacanto nunca tuvo cambios ambientales realmente grandes, po, weón. Es muy diferente. Mira, para empezar, los ecosistemas marinos funcionan muy diferentes a los terrestres. Porque en sí, los animales marinos herbívoros no existen, po, weón. O sea, existen, sí. Pero no es como que tengamos vacas, po, weón. Bueno, sé que existe la vaca marina, pero... ¡Puta la weá! Trato de explicar que los ecosistemas no son diferentes. El ecosistema marino es muy diferente al terrestre. Y el terrestre es mucho más delicado. Literalmente, si se mueren un par de especies de plantas, pueden morir una especie completa de animales, porque pues, eran las que comían mejor. Y sus estómagos estaban adaptados para digerir. ¿Entiendes? Ese es como el punto, ¿no?
Entonces, esa es la mierda, de que si se extinguieron en primer lugar por cosas del ecosistema, no es como que vuelvan a existir de la nada, o de que uno o dos sobrevivieron por la eternidad, ¿no? Porque el ecosistema no da para eso, po, weón, es raro. Entonces me parece una excusa terrible penca, po. Porque así justificamos cualquier críptido. De no, es un dinosaurio que sobrevivió. ¿Cómo? Pues no más. Pues no más. Por ejemplo, lo que les dije un poquito al principio del video. Aprovechando de que quiero hablar de críptidos. ¿Saben un críptido que sí existe? Y me gusta mucho su explicación. Es el jackalope, que es el conejo con cuernos. La razón de la existencia del jackalope es porque se descubrió de que existe una enfermedad degenerativa de los conejos que esencialmente genera unas especies de quistes, no me acuerdo si óseos o no, pero sé que eran quistes, en el cráneo de los conejos. Y que esencialmente si salían de la forma, y son muy comunes realmente. Entonces, usualmente se ven como deformidades faciales. Pero si basta con que un par de conejos, que no es muy raro, tengan la suerte de que estos quistes les hagan en el cráneo, en la parte correcta, esencialmente son conejos con cuernos. Y ahí tienes a tu jackalope. ¿Entiendes? Esa es una buena explicación de un críptido que sí existe. Los conejos con cuernos existen porque es una enfermedad que les pega a los conejos en Europa y bla, bla, bla. De hecho, creo que en Estados Unidos también. Entonces, simplemente ocurre. Esa es una buena explicación. Esa es una buena razón de que las criaturas ficticias existen. Cosas que no entendemos, cosas en el mundo real que pueden funcionar porque el mundo real es muy bizarro. O sea, viejo, las posibilidades de que cosas ocurran son ínfimas, pero muchas veces pasan. El mundo es loco. Entonces no me gusta que se inventen siempre razones como de es que es un animal prehistórico que pues, de alguna forma no se extinguió. Porque es aburrido. Busqué razones reales. Es más interesante, wey. Así funciona. Los pastores y nómadas de Mongolia cuentan historias de un ser que habita los desiertos del país. Una criatura que llegó por primera vez a los oídos de los occidentales tras varias expediciones en la zona del desierto del Gobi en los años 20. Los exploradores catalogaban todo lo que podían de esta región aislada del planeta. Comenzaron a reportar extraños testimonios que se repetían una y otra vez, por todo el país, sin apenas variaciones. Los locales advertían de la existencia de una criatura muy peligrosa que mora en lo profundo del desierto del Gobi. Un animal que se menciona desde tiempos inmemoriales en la cultura mongola. El gusano de sangre, también conocido como el gusano de la muerte mongol. No se trataría de un animal excesivamente grande, aunque los testimonios mencionan que podría superar el metro de longitud. Su aspecto es grueso y de color rojizo intenso. Los mongoles mencionaban que a primera vista sería muy similar a un intestino de vaca recién extraído, y debido a la falta de ojos es muy difícil saber cuál de los extremos del animal es la parte delantera y cuál la trasera. Pero lo de que verdad asustaba a los mongoles no era su repulsivo aspecto larval, sino las capacidades de este animal. Aquellos nómadas que se adentraban en el desierto profundo comentaban que el gusano poseía una mordedura que, a falta de una mejor traducción, describían como ácida, que quemaba y deshacía la carne. Esto puede hacer referencia, más que un ácido, a un veneno necrótico, similar al de algunas especies de serpiente como la víbora del jabón, que disuelve el tejido alrededor de la mordedura, creando una terrible necrosis. También mencionaban que el gusano de la muerte no se arrastra o repta como una serpiente o una lombriz, sino que nada a través de las dunas, como un pez en el agua. Y que debido a ello se debe tener mucho cuidado a la hora de transitar por las zonas arenosas del desierto. También existen testimonios que hacían mención a la capacidad de realizar descargas eléctricas de este animal, utilizando la fricción de su cuerpo con la arena para generar estática, utilizando las arenas del Gobi como un conductor de corriente, dando como resultado un área de peligro de electrocución de unos 3 metros alrededor del gusano. De todos modos, y a pesar de estas peligrosas habilidades, los nómadas mencionaban que no es un animal especialmente agresivo contra los humanos, y que actúa más como un carroñero del desierto. Existen testimonios sobre cómo cadáveres de cabras o camellos en el desierto estaban cubiertos de gusanos retorciéndose y girando sobre sí mismos, alimentándose del cuerpo. A pesar de todas estas anécdotas de los mongoles y las diferentes expediciones llevadas a cabo en el desierto del Gobi, no existe ninguna prueba fotográfica que demuestre la existencia de esta criatura. Aún así, existen varias teorías que tratan de dar una explicación lógica a esta criatura, dando a entender que la presencia de un gusano en un desierto es imposible, ya que los gusanos necesitan humedad ambiental para mantener su piel mojada. Es algo imposible en el Gobi. Así que la comunidad científica señaló que lo más probable es que se tratase de un reptil,
Expediciones soviéticas de los años 80 Tipo una llegaron a la serpiente. conclusión de que probablemente se tratase de una especie de boa de arena, es decir, una serpiente. Otras explicaciones más Boa de recientes y que arena. tienen más relación con el aspecto físico que mencionan los mongoles concluyen que podría tratarse de una especie gracias por desconocida de anfisbenio gigante, un grupo de reptiles que son también conocidos como lagartos topo y que han evolucionado Sí, convergentemente son con el plan bizarros, corporal de las güey. lombrices, dándoles este aspecto Es de muy gusano bizarro. escamoso. Debido a su modo de vida exclusivamente subterráneo, Oye, este animal el es pene portador de y unos ojos queso. diminutos, casi imperceptibles, lo que también hace que se parezca más a un invertebrado que a un reptil. Estos animales poseen una gran variedad de colores brillantes, Dios. porque una especie de color rojo intenso no es muy descabellado. Pero hay quienes opinan que no se trata de nada de lo anterior mencionado, sino de una especie completamente desconocida para la ciencia, y que la falta de avistamientos meme es debido al Shadow, extraño ay, ciclo de vida pito. de este animal, que hibernaría bajo tierra por largas temporadas, décadas incluso, y que solo emergería en los momentos apropiados para reproducirse. Si permitís que exponga una teoría de cosecha propia, puede que el gusano de la muerte de Mongolia en realidad se trate de un anfibio. Una verga Existen negra. anfibios de aspecto lombriz que tienen una vida subterránea, como las cecilias. Del mismo modo, muchos de estos animales de aspecto curioso son portadores de una mordedura tóxica, y muchas subespecies de cecilias tienen colores iridiscentes. A mí me El caen problema bien las radica en cecilias, que los son anfibios raras. deben mantener su piel húmeda para respirar a través de ella, por lo que de ser este el caso, el gusano de la muerte debería mantenerse en lo profundo de la tierra del desierto, donde todavía se mantiene la humedad, durante largas temporadas y solo emerger o bien por la noche o cuando ocurren las escasas lluvias del desierto, algo que ya hacen algunos anfibios, como las adorables ranas de lluvia, que viven en los desiertos del África Occidental. Del ¿Cierto? mismo modo, estas largas temporadas de mantenerse oculto en el subsuelo ¡Un no es del todo orme! descabellado si tenemos en cuenta que algunos anfibios, como el proteo, pueden pasar hasta 10 años sin probar bocado. Del mismo modo, el Banda, esto es el hermano perdido del ajolote. Lo que están viendo es un olme. Así, O-L-M. Es raro. Mira, tenemos el ajolote, todo bonito, todo pechocho. Y por el otro lado tenemos el olme, el ser cósmico que ha visto cosas a través del tiempo. proteo es un animal increíblemente longevo para su tamaño. Se ha registrado que puede llegar a vivir más de 70 años, y hay quienes creen que podría ¿Verdad? superar los 100 años de esperanza de vida. Así que puede que el famoso gusano de sangre en realidad se trate de un anfibio de cuerpo alargado que solo emerge de su hogar subterráneo en contadas ocasiones, dejando boquiabiertos a los nómadas de Mongolia e incrédulos a todos los científicos. Loco. ¿Vieron? Esa sí es una buena explicación, me encanta. Para este último puesto volvamos al océano, pero esta vez nos alejamos de las antiguas leyendas de marineros para adentrarnos en historias recientes, anécdotas de buceadores que se han ido pasando de boca a boca en los últimos años. ¿Buceadores? Testimonios de algo que mora en el Océano Pacífico, la mayor masa de agua que alberga los mayores abismos oceánicos del ¿Qué puede planeta. ser, güey? En diferentes foros de buceadores que bucean en regiones de la costa de Chile hasta las orillas de Australia, pasando por las Filipinas y las pequeñas islas del Pacífico, hay un escalofriante nombre que se repite una y otra vez: The Black Carpet, la alfombra negra. La primera mención a esta criatura es de los años 60. Un buceador se encontraba realizando una inmersión nocturna frente a la costa de Nueva Zelanda. ¿No será como el Gracias a cuero? unos grandes focos, el buceador era capaz de iluminar el fondo oceánico. Peces de brillos plateados atravesaban el haz de luz, como esquirlas de metal. Un tiburón de arrecife se acercó a curiosear el brillo de los focos. El hombre no se preocupó, ya que esta especie de tiburón en concreto no representa un peligro para los humanos. Súbitamente, un sonido deforme y chirriante comenzó a llegar a sus oídos, a través del casco. Los peces comenzaron a disiparse, y el curioso tiburón también realizó un giro brusco alejándose de la luz. Pero es cuando el animal está a punto de alejarse del campo de visión del buceador en la negrura del océano, cuando el escualo queda paralizado y comienza a convulsionar, como si hubiese recibido un shock eléctrico. Es entonces cuando nuestro protagonista, a duras penas debido a la oscuridad, presenció unos apéndices rodando el tiburón y atrayéndolo hacia una enorme masa negra. El tamaño del ser era tal que el foco no era capaz de delimitar la silueta de esa masa palpitante que comenzaba a absorber al tiburón en un mar de filamentos y apéndices. El buceador, que en todos sus años de experiencia jamás había visto nada que ni siquiera se le pareciese, tomó la sabia decisión de largarse de allí. A lo largo de los años se han dado más relatos y testimonios de marineros y buceadores que han presenciado algo similar. Muchos de estos encuentros se dieron cerca del fondo marino, y los buceadores indican que parecía que el suelo estaba vivo, como si una gran alfombra negra se arrastrase sobre el suelo oceánico. Sí, es como y el ahí el cuero. nombre popular de este ser. Aunque también hay marineros El manto que del dicen haber diablo. presenciado cómo una gran masa flotante se aproximaba al putrefacto cadáver de un cachalote y comenzaba a absorberlo. Todos los testimonios también coinciden que en su aspecto palpitante y gelatinoso, y que se trata de una criatura llena de tentáculos y apéndices. De hecho, en un foro de internet hay quien cuenta que un compañero suyo fue atacado por este ser, mejor dicho, sufrió un percance relacionado con lo que creemos que puede ser The Black Carpet. El buceador no nos brinda una localización A ver, exacta, medusas así pero sí comenta que existen, mientras ¿eh? cruzaban en el Pacífico Pero Sur que con su compañero, coman animales se encontraron una vivos. especie de largos hilos de aspecto gelatinoso que emergían del oscuro fondo oceánico. Primero pensó que tal vez se tratarían de algas como los larguísimos brotes de kelp, ni qué decir que el aspecto de estas cosas no se parecía en nada a un alga.
tenía más similitudes con un pirosoma, una especie de animal colonial que puede superar los 20 metros. Pero a diferencia de los pirosomas, que se dejan arrastrar por las corrientes, eso estaba anclado a algo en el fondo oceánico. Su más osado compañero decidió acercarse. Es cuando se encontraba a apenas 1 metro de uno de estos apéndices cuando el submarinista quedó completamente paralizado, como si todos sus músculos se hubieran tensado al unísono. El narrador del relato comenta que tuvo que nadar con todas sus fuerzas hasta su compañero, que se hundía sin oponer resistencia alguna. También comenta que observó ese filamento plegarse despacio hacia ellos, y que por poco los atrapa, aunque también añade que esto pudo deberse a una corriente oceánica que movió el cuerpo gelatinoso. El caso es que todos los testimonios y descripciones acaban en una conclusión muy similar. Por su aspecto y comportamiento, The Black Carpet es un organismo colonial. En resumidas cuentas, un nidario, una especie de medusa gigante desconocida. Las anécdotas contadas anteriormente también muestran similitudes con el modo de vida de las medusas cazadoras, como las carabelas portuguesas, que utilizan sus larguísimos tentáculos venenosos para paralizar y atraer pequeños peces para luego absorberlos. Una medusa dato curioso. Sus larguísimos tentáculos venenosos dato curioso, para paralizar la carabela portuguesa o de Man of War, básicamente esta madre, ¿saben que no es una medusa? Son muchos organismos unicelulares muy chiquitos juntos para crear este ente. Algunos crean la vela para que el viento los mueva. Otros crean el sistema de flotación para pues poder continuar con las corrientes. Y los tentáculos pues son para poder electrocutar, envenenar y absorber nutrientes. Esta cosa que están viendo aquí no es una medusa, a pesar de que lo parezca. Son muchos organismos juntos que se pues moldean para crear funciones y generar esto, po. Lo que es básico, por eso también se llama fragata portuguesa, po, porque técnicamente es que se fusionan para crear un barco de carne. Sí, son como un barco, por eso se llama fragata portuguesa. Son literalmente muchos organismos unicelulares que se combinan en algo como similar a una mente colmena. Y básicamente, pues, flotan. Por eso se crean es como un Megazord. Sí, es el Megazord de la naturaleza, esencialmente, chat. Efectivamente, sí. Horrible, pero es cierto. Y atraer pequeños peces para luego absorberlos. Una medusa carnívora de tamaño colosal no es Esto de imposible. aquí es una medusa Como fuego mencioné antes, artificial. Los organismos marinos debido a Son su entorno preciosas tienen la en la posibilidad de oscuridad. alcanzar tamaños monstruosos. Teniendo en cuenta que las medusas son animales muy simples y que carecen de órganos complejos y que el 95% de la masa de estos animales es agua, no es ¿Qué? Se ve como mi pito sin afeitar. Te voy a circuncidar queso. metabólicamente muy costoso mantener un cuerpo gigante. De hecho, la mayor especie de medusa registrada es la melena de león. Es una especie cuyo cuerpo, es decir, el gorro, puede superar los 3 metros, y sus tentáculos pueden alcanzar los 35 metros, más largo que una ballena azul. Así que una medusa gigantesca que puede superar los 100 metros no es algo completamente descabellado. La gran sombra de la muerte del Pacífico se queda con el primer puesto. Tu brevio. ¡Ay, termina así nomás! ¡Chole! A ver, no me dio ninguna explicación de explicarte por qué existe, pero es que ese es el punto, la característica de ser carnívoro. Pero no lo sé, me parece curioso. Me encanta hablar de criptidos, güey. Por eso, como dije, veremos más del canal de Dinocriptidos. Pero es que viejo, es curioso. Una trend de TikTok donde gente recogía fragatas portuguesas y las adoptaba como mascota. Vino ese tipo y le daba un beso. O ¿cómo decirlo? La selección natural. La selección natural, güey. Dios mío.